corresponde un memorial. Igualmente, muchas veces un documento que se le tiene temor en el ámbito administrativo, porque este documento está un poco mal orientado en cuanto a la percepción de nosotros como trabajadores. Lo primero que se nos viene a la mente con un memorando probablemente pues es el factor negativo, una llamada de atención, ¿ya? Pero no es lo único, el memorando es más abierto. Cuando lo veamos, ahí explicaremos un poquito más a profundidad y trataremos de darle no el sentido negativo que usualmente acarrea. Igualmente, muchas veces relacionado con lo que es un memorando, a veces eso se suscita para mayor información, entonces se desprende un informe. Incluso cuando hacemos un informe, pero ya relacionando entidades, aquí van a saltar lo que son los oficios. A veces se requiere también un informe mediante un oficio. Y finalmente, dentro de lo que es nuestro temario, tenemos lo que es la carta comercial. Bien, entonces estos son los 6 documentos que nosotros vamos a trabajar a lo largo de las sesiones que corresponden al curso, e igualmente, ya, igualmente, la forma de cómo lo vamos a desarrollar. Este curso es apoyado necesariamente con la parte teórica y también hay práctica en cuanto a que nosotros les proponemos modelos de documentos en diferentes casuísticas para cada uno de los que se les está mencionando. Bien, entonces tiene carácter teórico práctico. Igualmente, ¿ya? Igualmente. Adicional a esta referencia, nosotros vamos a tener en cuenta, si bien estamos orientando a redacción de documentos administrativos, también estamos orientados a una redacción general. Bien, a una redacción general. ¿Por qué? Porque de repente alguno de ustedes se desempeña laboralmente, quizás en el ámbito estatal. Se me ocurre dentro de una UGEL, por ejemplo. Dentro de otros países, creo que he podido escuchar hace un momento que tenemos participantes de otros países, entonces también más o menos adaptarnos. No en todos los países tenemos un mismo modelo, no usamos las mismas palabras, entonces a eso también tenemos que ajustarnos. En el sentido de una redacción general, son elementos que vas a encontrar en los documentos, sí, pero probablemente, quizás con países, algunas palabras cambien. En nuestro propio entorno, algunas estructuras estén posicionadas en diferente orden. En el ámbito estatal, probablemente hay algunas normativas que se dictan al comienzos de año para usar encabezados, pies de página, eh, quizás tipos de fuente, factores básicamente de forma. Muy bien. Y orientando a lo que es administrativo, propiamente es para el trabajo, más allá del ámbito que sea público o privado, ¿ya? Porque a final de cuentas, en ambos escenarios, el documento sigue siendo el mismo, ¿ya? Sea el ámbito público o privado, cada uno de estos se desempeña de la misma manera. Muy bien, entonces, partiendo de esas premisas, igualmente damos algunos tips de desarrollo de estos documentos, pero utilizamos puntualmente una herramienta que es Microsoft Word, la que más para lo que es el ámbito documentario se puede trabajar, ¿no? Pero literalmente más que irnos a un caso específico y realizar un cuerpo, por ejemplo, de documento, nos fijamos en las partes. Por ejemplo, la solicitud la vamos a desarrollar en base a un modelo que esté de los presentados en material, y de los demás vamos a
ciertos elementos que están siendo parte de los documentos a desarrollarlos con algún aplicativo, alguna herramienta de Word. Por ejemplo, en el memorial se utilizan firmas, las firmas salen muy bien con una tabla. En el memorando y en el informe tienes una cabecera de identificación de datos, entonces también ahí es bueno utilización de tablas porque salen mucho más parejitas las cosas. En general en todos los documentos se utilizan sangrías, lo que es formatos de fuente en negrita, conversión a mayúsculas quizás. Entonces vamos a ser muy específicos para cada documento a abordar, eh, con qué herramienta de Word lo podemos hacer. Bien, ahora, para finalizar también con este preámbulo que estamos haciendo sobre cómo desarrollamos el curso, qué es lo que considera. En sí, lo que es la redacción, nosotros nos abocamos a lo que es administrativo, pero si ustedes una idea general de redacción, la redacción a veces lo tomamos difícil porque no es de repente para muchos común por sus propios trabajos el tener que elaborar algunos documentos. De repente mi trabajo se orienta, profesor, a más diligenciar los documentos u organizarlos bien. Entonces, si nos toca redactar, como que en las primeras veces nos cuesta al principio, pero después nos vamos adecuando. Bien, entonces, en este caso, reiterarles, ¿no? La redacción a nivel general, cualquier escrito que nosotros hagamos también, cualquier escrito, o siguiendo alguna estructura quizás, es redacción general, abierta. Bien, entre tanto, pues sí ya un poquito más normativa, podríamos tener lo que es la redacción científica de los participantes al curso, ¿no? Probablemente tengamos algunas personas que estén dentro de educación en institutos, universidades, ¿no? Entonces, eso ya es una redacción a nivel científico y lo que nosotros nos abocamos ya es netamente al ámbito laboral, ¿no? Lo administrativo. Muchas veces también yo les voy a mencionar cómo se puede desenvolver el proceso de diligenciamiento de estos documentos, ¿no? En la experiencia que yo puedo tener, hay algunos casos que pueden ser enriquecedores para ustedes como suerte de anécdota y ejemplo a la vez dentro de cada documento a desarrollar. Bien, ahora, cuando vayamos a tener alguna posibilidad de apertura para preguntas, yo voy a reducir mi pantalla, voy a mirar los mensajes y pues intervendremos de preferencia por el chat, ¿ya? Para poder dar algunas acotaciones o para ustedes mismos hacer preguntas durante la propia sesión. Como les digo, yo doy un tiempo también para ello. ¿Listo? Entonces, bajo esa premisa, nuestro primer documento es en este caso la solicitud. Bien. Y en cuanto a la solicitud, es importante conocer definición. ¿Por qué? No solo en este documento, sino en los demás que tenemos que ver. ¿Por qué es importante definición? ¿Por qué es importante criterio teórico? Porque si yo no tengo un sustento de cuándo aplicar un documento X, entonces no sé si debo utilizar de repente para tal caso, profesor, una solicitud, un oficio, un memorando, ¿qué uso? Por eso es bueno conocer la definición, conocer de dónde a dónde parte el documento. Me refiero quién es el destinatario y quién es su emisor. Y hay que tener clara la idea de cuándo configura uno u otro. En este caso, la solicitud, aquí les menciona, es un documento mediante el cual se pide o se gestiona información o un determinado requerimiento. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante una institución más allá del ámbito público-privado. Y en este caso también es importante, dice, de acuerdo a leyes y disposiciones vigentes. Esto, ya, esto también prima para qué? Para poderles indicar a ustedes que cuando nosotros trabajamos lo que es redacción, influye también modelos tradicionales y como todo cambia,
La tecnología avanza y el lenguaje no se queda atrás. El lenguaje también a lo largo del tiempo va avanzando. Hay palabras que van quedando en desuso. Hay expresiones que poco a poco pues van restándoseles importancia. Y hay otras que pues obviamente a veces en un principio de economía lingüística se empiezan a usar más. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros casos como esos, una redacción tradicional y cómo va cambiando y sugerirles pues cómo actualmente se puede utilizar en el proceso de redacción alguna palabra o expresión. ¿Listo? Y sobre todo, una solicitud o un documento cualquiera que fuese, nosotros podemos interpretar, debo redactar con criterio de respeto, debo redactar con criterio de formalidad, con criterio de ajuste a ley, por supuesto. Es un documento, se presenta ante una institución, entonces tiene que ser presentable, legible, comprensible, ¿bien? Y obviamente, pues siendo conocedores de ello, sabemos que hay ciertas leyes que amparan ciertos documentos en cuanto a su contenido. Bien, entonces la solicitud, uno frecuente, muchas personas lo utilizamos para una X información que se necesite, direccionarlo a una autoridad competente, bien, y dentro de un marco legal también que no es necesario, yo de repente como ciudadano no conozco todas las leyes, pero sabemos que es de repente nuestro derecho, soy una persona mayor de edad, es dentro del Perú al menos, ¿no? Hay alguna ley que favorece que en los municipios uno se pueda personar y poder solicitar de repente la exoneración del autovalúo, el pago que se efectúa anualmente por el lugar donde nosotros residimos, ¿no? Entonces, a veces es algo carito, entonces, siendo una persona mayor de edad, un beneficio que a veces nos dan es justamente una exoneración, de repente total, de repente parcial, pero se podría gestionar un caso, por ejemplo, para solicitud. Igualmente, si yo soy trabajador y por cuestiones de salud falto a mi trabajo, entonces, para justificar mi falta, mi inasistencia, es conveniente también documento para direccionarlo, una solicitud. ¿A quién? Ahí no es a tu jefe, ojo. También en los documentos tenemos que conocer organigrama, estructura jerárquica de tu propia institución. Entonces, más que nada para ese ejemplo, ¿no? Yo, trabajador, debo presentarlo al área competente, recursos humanos. Si recursos humanos ve por necesario hacer extensivo de repente a mi jefe, bueno, bien, pero tengamos en claro esto, es un documento muy frecuente, X peticiones que pueden considerarse, pero hay un respaldo también legal. Bien, asimismo, miren, aquí les dice, documento caracterizado por ser de tipo impersonal. Bien, documento caracterizado por ser de tipo impersonal. ¿Qué significa en este caso que sea impersonal? Algo que va a llamar la atención, se dirige más que al nombre de la persona, ¿sí? A su cargo, ¿ya? Más que el nombre de la persona, a su cargo. Sin embargo, les comento nuevamente, así como les he mencionado, redacción tradicional y redacción actual hay ciertos cambios. En el caso de estructuras, modelos, si ustedes buscan modelos de solicitud en Internet, les van a salir un montón. ¿Qué tenemos que ubicar, ¿no? Modelos que se ajusten a tu propio país. Bien, a veces cuando buscamos nosotros en Internet encontramos el primero que vemos, lo tratamos de utilizar y nos damos cuenta, medio raro el documento, profesor, pero ¿por qué? Quizás no está orientado a la normativa peruana, la forma de escritura, las palabras me refiero. Muchos documentos, ya muchos documentos tienen una normativa española y se nota rápidamente por las palabras que puedes encontrar. A veces cuando buscamos en internet y nos da como resultado de búsqueda imágenes, muchas veces ocurre ello. Bien, entonces hay modelos cantidad.
Juzgar cuál es un mejor o un peor modelo, eso depende mucho también de la institución. A veces una institución puede manejar también su propio modelo. Entonces, cuando tú vas a presentar una solicitud como usuario, también a la institución donde vayas, tienes que verificar, ¿no? Si tienen ellos un modelo, usualmente en los franelógrafos se ponen modelos, entonces tenemos que ceñirnos a ese modelo. Si no lo hubiese, bien, si no lo hubiese, tranquilamente podemos en base a un modelo general presentar nuestro documento y el mismo no tiene por qué ser rechazado. Bien, pero también influye parte del conocimiento del usuario en cuanto a presentación de documentos. ¿Correcto? Entonces, a ver, hasta ese punto, si estamos claros, me indica, con respecto a la utilización de la solicitud. ¿Estamos claros en ese punto? ¿Tenemos alguna duda o consulta? En el chat lo podemos hacer. A ver, miren, he reducido mi pantalla como les mencionaba. Podemos intervenir por el chat. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Gladys, a ver, tienen la mano levantada. Erlindam, bien. Entonces, si estamos claros en esa parte, ¿ya? Si estamos claros. Muy bien, Gabriel. Sigo viendo por ahí hay participantes. Es un público muy variado el que tenemos ahora. Muy bien. Eso es bueno. También personas que sean de otros países nos van a poder de repente ayudar con algunas palabras que se utilicen en los documentos y también eso va a ser enriquecedor para nosotros. Bien. Ahora, miren, aquí también en lo que es la solicitud les menciona en cuanto a su redacción, hay que tener en cuenta brevedad y precisión. Y de los documentos que nosotros vamos a trabajar, varios de ellos comparten este criterio de brevedad. Por ejemplo, también el memorando, quizás un informe simple, eh, hasta un oficio podríamos decirlo, ¿no? Que sean cortos, ¿ya? Pero en sí una solicitud, a ver, en lo que es brevedad, significa tenemos que ir directo al punto, ¿sí? No demasiadas líneas. Máximo es un párrafo, el cuerpo de la solicitud, máximo. Y precisión también va relacionado, ¿no? Si soy breve, al mismo tiempo soy preciso. ¿Por qué? No voy mucho en entrar en detalles, ¿no? Si estuve enfermo y voy a justificar mi inasistencia a trabajar, básicamente será pues que por motivos de salud solicitamos la justificación de la falta para tal fecha y adjuntamos un certificado médico, ¿sí? De repente no va a ser necesario en la propia solicitud que yo indique estuve con 39 grados de temperatura, problemas de bronquios, escalofríos, no, eso ya es pues parte de una evaluación médica, ¿no? En el certificado médico considerarán pertinente qué colocar. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas páginas bajo este criterio de brevedad, ya? ¿Cuántas páginas creen ustedes que será conveniente para presentación de una solicitud? ¿Cuántas páginas debe abarcar? A ver, Sonia nos dice una sola hoja, pone igualmente, Damaris una, Ana una, Josmar, Birma, Edson, Mari Carmen, ya. Por ahí estamos con una página, media cuartilla, ya. En sí creo que miren, el común denominador es sí, más que nada una página, ¿sí? Más que nada una página, pero si yo les digo, ¿no? En el ejemplo que les acabo de mencionar, voy a adjuntar mi certificado médico. El certificado médico lo podemos contar como cuerpo de la solicitud en sí misma o simplemente es un adjunto.
Serían ya, dos paginitas, pero en el sentido una hoja y anexos. Ahí está, ¿no? Esa respuesta está bastante agradable de Rudy. Una paginita y un adjunto. Muy bien, una paginita y un adjunto. Si necesitases más, de repente a veces la institución, la empresa, ya certificado médico, pero no les es suficiente tu certificado médico, sino de repente en la motivación de la solicitud tú deseas algún tipo de indemnización, ¿no? Y para ello tienes que justificarlo. Entonces, de repente con las boletas de atención o las boletas de medicamentos que se han comprado, ya haciendo un caso extremo donde nosotros podamos ver, bueno, si realmente me piden pues una justificación de gastos porque mi solicitud yo estoy requiriendo eh, eh, una compensación, si fuera el caso, entonces ya es un poquito más específico y tengo que contar con esas boletas o gastos para que pueda ser válido, ¿no? Pero ya estamos yéndonos a un caso mucho más puntual. Bien, entonces todo lo que acompaña a la solicitud son adjuntos. Bien, ahora, si nos vamos a lo que es el segundo punto, y en este caso les dice la estructura. Sobre el material, por ahí han comentado, el material en el grupo de WhatsApp es donde nuestra coordinadora les comparte, si es que de repente recién se han unido, probablemente lo vuelvan a compartir, pero el profesor de repente en su material está más grande, simplemente es por formato nada más. Yo les muestro este que está un poquito más grande y a veces hago el zoom todavía un poquito más grande para que lo puedan leer. Bien, entonces es el mismo material en sí, no se preocupen de ello. ¿Ya? En, en sí, en estructura, todos los documentos, ¿ya? Todos los documentos, ¿qué cosa tiene? Trabajamos en base una idea de encabezado, ¿bien? Una idea de cuerpo y una idea de cierre. Bien, todos los documentos tienen estos tres elementos, encabezamiento, el cuerpo y el cierre. Ahora, cada uno de ellos también pues tiene diferencia, como así. Alguno tendrá el encabezamiento más pequeño que otro, alguno tendrá un encabezamiento con más datos. En el cuerpo, algunos van directo al grano, directo al cuerpo propiamente, al contenido. Otros de repente tienen partes para mencionarte el cuerpo. En el cierre se pueden tener ciertas fórmulas de apertura, de cierre también. Entonces, ahí hay que considerar ello, ¿ya? Entonces, todos tienen estos tres, ya cada uno tiene también su forma de cómo detallar partes en esos tres sectores. Bien, por ejemplo, en el caso de la solicitud, lo primero te dice que tenemos una sumilla. Bien, esa sumilla usualmente se ubica en la parte superior, lado derecho de la página, ¿ya? Usualmente, superior, lado derecho. Y también debe contener un número mínimo de palabras para expresar este eh, asunto, ¿no? La sumilla no es otra cosa que el asunto, la motivación de la solicitud. Por ejemplo, justificación de inasistencias o reprogramación de evaluación. Bien, ahora, profesor, pero esto que usted coloca aquí, ubicado en la parte superior derecha, usualmente yo lo coloco en el lado superior, pero a la izquierda. No hay ningún problema. Mientras la solicitud tenga su asunto, su sumilla, estamos bien. De que esté ubicado a la izquierda o a la derecha, eso depende de un formato del documento, que en un momento vamos a indicar dos formatos que pueden existir, el que vamos a utilizar y un alternativo. Bien, entonces, mientras tenga la motivación, mientras tenga lo que es nuestro requerimiento explícito, ahí trabajamos. Bien, ahora, esta palabra sumilla, bien, esta palabra sumilla, a ustedes les es
familiar, les he mencionado, es el asunto, ¿no? Es el asunto. Pero, ¿les es familiar la palabra sumilla? Por ejemplo, miren, Janet es de Venezuela y quiere saber a qué le indican sumilla, ¿ya? También hay la parte del nombre del año, ¿ya? A ver, vamos por partes. Oni nos dice, certificado médico incluido en una sola página. Básicamente en la solicitud diremos adjunto certificado médico. Entonces necesariamente vamos a tener dos paginitas. Bien, la solicitud independiente y todos los adjuntos aparte. ¿Ya? El nombre del año. En el caso de la solicitud, es un documento que genera una persona de a pie, una persona común y corriente, nosotros como ciudadanos normales. ¿Hacia quién? Hacia una autoridad. Entonces, por ser ese detalle, una persona natural, común y corriente hacia una autoridad, no necesitamos colocar el nombre del año. Si es nuestro modelo propio, no necesitamos. Si es que en alguna institución tienen un modelo de solicitud y les pide nombre del año, ya sería otra cosa. Como es el modelo de una institución, entonces habría que respetarlo. Bien, pero de manera general en la solicitud no acompaña el nombre del año. Y bueno, aprovechando también la consulta que hace aquí Janet, ¿no? Quizás en Venezuela no sea típico que cada año recibe un nombre. En el caso de nuestro país, en Perú, a inicios de año recibe una nominación, todos los años. Bien, en cuanto a la palabra sumilla, la sumilla no es otra cosa que, por ejemplo, colocar asunto, muy bien, o quizás en algunos modelos también en lugar de colocar asunto, colocan solicito, muy bien, eso depende, ¿ya? Pero la palabra sumilla en sí es una palabra muy tradicional. Si ustedes revisan bibliografía de lo que es redacción, por ejemplo, yo tengo como fuente una de los años 80, 1980, 1985. Si se dan cuenta, es una data bastante antigua, pero desde ahí ya tenemos manuales y son manuales reconocidos, pero hay palabritas que poco a poco van dándole paso a otras. Bien, en el caso de Perú, no sería raro que esta palabra no le podemos decir que está totalmente en desuso porque no es raro que en los exteriores de municipalidades, de la Corte Superior de Justicia, veamos nosotros personas con su máquina de escribir que redactan documentos. Entonces, sí o sí esas personas, si tú te haces un documento con ellos, van a utilizar una forma de redacción bastante tradicional. ¿Por qué razón? Trabajan con máquina de escribir. Y de ahí, pues obviamente desprendemos, son personas mayores que tienen una forma de redacción, eh, podríamos decir, un poquito a la antigua, algunas veces bastante respetuosa, bastante respetuosa. Bien, no implica que los que escribimos con cierta modernidad faltamos el respeto, no. Las palabras me refiero, ¿ya? Las palabras. ¿Listo? Entonces, a esa intención, para quien es de Venezuela, como Janet, Jocelyn de Chile, es el asunto nada más, ¿ya? María Patricia nos dice referencia. La referencia, para no confundirla, la referencia va a entrar en el oficio. ¿Ya? La referencia va a entrar en el oficio y va a ser una motivación anterior. ¿Tiene cierta idea con sumilla? Sí, pero mejor para no confundirnos, referencia dejémoslo para el caso de un oficio. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos conociendo la palabra sumilla, es un asunto, dependiendo también los lugares, quizás más típico como asunto expresamente o solicito. ¿Ya? Eso para tener en cuenta. Pero como les está indicando esta parte de texto, digamos, si esta es mi página, donde nos está indicando que va la sumilla, nos está indicando por aquí.
¿sí? Parte superior, lado derecho. Y si es un ejemplo más explícito, si ustedes deciden también, no estaría mal, ¿sí? Si deciden ustedes utilizar la palabra sumilla, podrían colocar justificación de inasistencia. Bien, eso sería mi asunto. Lógicamente, de repente quien lo lee dice, pero sumilla, como que suena raro, porque es tradicional, no está mal, reitero, ¿ah? Puede ser utilizable, pero si ustedes le colocan asunto, más rápido, justificación de inasistencia, o como puede ser también frecuente, solicito justificación de inasistencia, pues mucho mejor todavía, se entiende más rápido. Bien, se entiende más rápido. ¿Listo? ¿Todos claros entonces con esta parte sumilla? Solamente que aquí miren algo que sí puede ocurrir un error. Ya, esto es un error de redundancia. A veces ya le ponen solicita y luego solicito justificación de inasistencia. ¿Ya? Se me ocurre este ejemplito. Dense cuenta ustedes, si ya le pusimos aquí un solicita, sería suficiente que tú complementes justificación de inasistencia. Pero si le coloco solicita, solicito, esto es reiteración, no está bien. Bien, aquí hay dos errores puntualmente, ¿ya? Dos errores. Uno, el primero muy claro, es la redundancia. Estás reiterando lo mismo, solicita, solicita, es reiteración redundante. Y también aquí está ocurriendo un problema de cacofonía. Entonces, uno por la repetición y otro por el sonido. No tiene una buena sonoridad, no suena bien, solicita, solicito. Bien, entonces eso sí tendríamos que tener cuidado. Es muy frecuente que en solicitudes actuales se utilice la palabra solicito. Entonces, si se utiliza solicito dos puntos, ya directamente vamos al motivo, al caso práctico. Muy bien, al caso práctico. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplito, esa parte de la sumilla, para que ustedes tengan en cuenta. Recuerden que después, en lo que es el material, va a venir un ejemplo más compacto. Entonces, por ahora, parte por parte, les voy expresando los componentes de cada elemento, ¿ya? Pero no se preocupen, después viene un completo con un caso específico. Bien, entonces va para la idea del asunto. Ahora, profesor, y un mínimo de palabras, de repente, digamos 10, 20, 30, ustedes tienen que tener en cuenta un mínimo, a veces 5 palabras, 6 palabras, ¿ya? Pero exactamente una normativa que te diga 10, 20, 30, N, no tenemos específico. Uno simplemente cuando redacta esta parte del asunto tiene que tener en cuenta, es breve, vamos directo al punto. Si has faltado por salud y quieres justificar inasistencias, imagínate, yo le pongo solicito justificación de inasistencias eh, por enfermedad, específicamente gripe. ¿Ustedes creen que ese tipo de rótulo sería conveniente? Justificación de inasistencias por enfermedad, exactamente gripe. ¿Creen que sería adecuado para un asunto? ¿O estaría de más que le haga un complemento? Estaría de más, ¿cierto? No es adecuado. Ya, estás enfermo, pero tu certificado médico me dirá cuál es el diagnóstico y cuánto tiempo te dan de descanso, ¿no? Más allá de ello, ya no hay mucha pertinencia, ¿ya? Entonces tengamos cuidado con ello. Luego, miren, tienen ustedes el destinatario y en el destinatario te dice a quién va dirigida la solicitud, ¿ya? A quién va dirigida la solicitud. Pero en este caso, tengamos nosotros en cuenta una idea por aquí. Tu destinatario debe escribirse literalmente en mayúsculas. ¿Por qué razón? Cuestión de importancia.
literalmente las mayúsculas se orientan a ello, importancia. Y segundo, a nivel del formato, ¿bien? Pero, profesor, y usted ha mencionado el cargo, ¿no? Según lo que se puede leer. Y el nombre, hay modelos de documentos en solicitudes donde te ponen los dos. Por ejemplo, Juan Pérez Ramos, coordinador de unidad ejecutora, su nombre y su cargo. Pero hay otros donde directamente sale el cargo y es lo más frecuente. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Bien, tener en cuenta ustedes, en las instituciones lo que se mantienen son los cargos. Es poco frecuente que a un cargo se le cambie el nombre, ¿bien? Pero sí puede ser mucho más frecuente que una persona ejerza un cargo por cierto tiempo. Entonces, cuando yo direcciono un documento, y no solamente la solicitud, sino aplicable también a otros documentos, tú diriges un documento a Juan Pérez Ramos y te lo rechazan. ¿Por qué? Te dicen, no, sabe que Juan Pérez Ramos ya no desempeña ese cargo. Tiene que usted corregirlo para eh, poder dar por válido su documento. A veces pasa. Entonces, para evitar ese problema, muchas veces también se prefiere solo el cargo. ¿Por qué? Más allá de la persona, el cargo es preciso. Muy bien. Entonces, tener en cuenta ello, conocer el cargo. Si conoces los dos, excelente. Entonces coloca nombre y cargo. Muy bien. Pero para evitar problemas, y también se los digo por experiencia con otros documentos que yo puedo estar inmerso, básicamente el cargo es suficiente. Bien. Pero hay que conocer estructura de los documentos y también dar posibilidades de acuerdo a modelos. Bien. Entonces, eso en el destinatario. Ahora, en lo que es el cuerpo, mira, el cuerpo de la solicitud es muy peculiar, ya muy peculiar. ¿Por qué? En primera intención, antes de estos dos elementos, pertenecerían a lo que les he mencionado. Todos los documentos tienen encabezado, cuerpo y cierre. Estos dos son el encabezamiento del documento. Bien, eso encabezamiento. Ahora, literalmente, entramos a lo que es el cuerpo. Muy bien, entramos a lo que es el cuerpo. Desprende que se tienen tres partes, ¿ya? Se tienen tres partes. En este caso, hablar de una introducción, una exposición y también una conclusión. Y en el modelo que vamos a ver un poquito más adelante, modelo y esquema, ustedes se van a dar cuenta, es muy clara la distribución de estos tres. Bien, es muy clara. ¿Y qué es lo que contiene cada uno? En el párrafo de lo que es el cuerpo introducción, nosotros tenemos los datos de identificación de la persona. Bien, el solicitante. ¿Qué es lo que el solicitante da a conocer? Dependiendo también en el ámbito donde se desarrolla. Apellidos y nombres, eso es general para todos los ámbitos. La escritura en mayúscula y a veces reforzándolo con negrita también es bastante frecuente, ¿ya? Solo que debemos tener en cuenta, a nivel informática, también pueden chocar en criterio de redundancia. Si ya usaste mayúsculas, no deberías usar negrita. Y si usaste negrita, ya no deberías usar mayúsculas. Bien, en criterio de redundancia, porque los dos se orientan a importancia. Bien, pero en los documentos suele notarse la utilidad de ambos, en general. Bien, pero que estén los apellidos y nombres. Luego, te dice el número del documento de identidad. Quienes somos ciudadanos peruanos será nuestro DNI. Quienes son ciudadanos de otros países, probablemente número de cédula. Si de repente tenemos un carnet de extranjería o quizás el pasaporte es un documento de identidad, bien, para poder identificarse también. Domicilio. Aquí hay mucho cuidado, ¿por qué? Bueno, es mi domicilio propio, profesor, normal, entonces tu domicilio lo más claro posible, también para evitar
errores en cuanto a direcciones. En el caso, profesor, es una solicitud, pero mi domicilio no es donde yo resido porque vivo alquilado, ¿no? O soy de otro país y estoy aquí por trabajo, entonces mi domicilio, pues, exactamente no es mío, ¿no? Entonces se puede aclarar, ¿no? El domicilio, pero entre paréntesis de repente colocar alguna especificación adicional. Domicilio temporal por cuestión de trabajo, digamos, ¿no? Hacer algún tipo de aclaración. O si no, evitas el domicilio, dependiendo lo que vayamos a requerir. Ese es para evaluar, pero sobre todo cuando no es nuestro propio domicilio. Bien, el empleo, el trabajador que justifique inasistencias, puede pues mencionar, ¿no? Juan Pérez Ramos, trabajador del área de logística, ante usted me presento y digo. Entonces, menciona su empleo, parte de la propia institución. La nacionalidad dependiendo, ¿no? Cuando yo en una solicitud expresamente coloco Juan Pérez Ramos, identificado con DNI, ese DNI ya identifica que somos ciudadanos peruanos, ¿bien? Pero de repente si tengo un número de cédula, Juan Pérez Ramos, identificado con número de cédula o con pasaporte número, eso también puede identificar de cierta manera la nacionalidad en parte. Bien, pero si hay necesidad de aclararla, pues debemos hacerlo, ¿ya? En el estado civil también puede ser, pero tienes que evaluar el caso, ¿no? Si yo de repente presento una solicitud en RENIEC, quizás soy soltero o era soltero, pero me acabo de casar, entonces quiero actualización de mi estado civil. Podría ser, bueno, hay formatos que esto lo agilizan, pero les pongo un ejemplo, ¿no? Para, si no hubiera un formato, yo podría redactar y hacer la consideración del estado civil. Bien, ahora, ojo, estos datos no es que te esté yo mencionando necesariamente todos tienen que estar presentes, no. Lo básico, apellidos, número de documento, lo básico. Pero viendo la casuística, viendo la motivación para la cual tú presentas el documento, entonces podemos tener la ocurrencia de algunos otros. Igualmente, a ver, yo les consulto a ustedes, así como están observando toda esta división, ¿no? Apellidos, número de documento, etcétera. ¿Qué otro dato creen ustedes que podríamos utilizar como identificación? Ya está, Rudy nos menciona un teléfono, puede ser un teléfono fijo, un celular. La edad, nos dice Piero. Mm, habría que direccionar en qué escenario específico, pero quizás no tan necesaria la edad. Si voy a presentar una idea de jubilación, ahí sería otra cosa, que me hagan un descuento por jubilación, ¿no? Pero como les digo, necesario evaluar el caso también. Miren, por ahí dice eh, código de verificación militar, ya, en un entorno específico, el correo electrónico también, ¿sí? En el caso Angélica, cuando se menciona el DNI, ciudadanos peruanos, literalmente, o si lo aplicamos en el caso de ciudadanos extranjeros, más o menos es también en la misma idea, ¿no? Digamos, yo le pongo identificado o identificada con DNI número y coloco mi número de DNI, ¿sí? Literalmente en ese sentido. Después de que colocas, ¿no? Los nombres, los datos, a continuación, identificado con DNI número. Esta es la forma exacta como nosotros rotularíamos esa colocación del número del documento. Si fuese un pasaporte, identificado con pasaporte número, identificado con cédula de identificación número, bien, expresamente, la forma más adecuada. Si yo de frente le coloco identificado con y un número, pero
¿Con qué? Pasaporte, DNI, ¿cuál es el documento sustentable? Muy bien, entonces eso para poder tenerlo en cuenta. Muy bien, también han mencionado más pertinente algunos de estos datos en el cuerpo. Podría ser, bien, podría ser. Em, a veces también los formatos, hay instituciones que, por ejemplo, el correo electrónico y lo que es el celular, imaginen que esta es la página, literalmente sus formatos son para colocarlos en la parte inferior, lado izquierdo. A veces te lo hacen colocar aquí. Es más, no como parte del documento en sí, en el área de trabajo, sino como el pie de página. En el Word propiamente se puede trabajar encabezado y pie de página. Entonces te lo colocan en esta zona. Bien, pero depende, como les digo, los modelos son variados. Bien, son variados, pero algunas instituciones tienen modelos prefijados. Entonces, no sea raro, como el caso que les estoy haciendo referencia, que sea como pie de página, literalmente pie de página, ambos, ¿ya? Celular y correo electrónico, ¿bien? O teléfono fijo y el correo electrónico de repente, ¿bien? Pero son datos que todavía se pueden agregar, ¿bien? Entonces, por ahora eso en cuanto al cuerpo, la identificación de datos. Primero. Segundo, el cuerpo, la exposición. Este cuerpo exposición, ya literalmente corresponde al contenido del documento. Bien, literalmente corresponde al contenido del documento. Muy bien. Y te dice, obviamente, fundamenta lo que tú estás pidiendo y usualmente empieza con la palabra que. ¿Sí? Usualmente empieza con la palabra que. Para el ejemplo que yo les estoy haciendo referencia de justificación de inasistencias, ¿ya? Más o menos, podríamos proponerles algo así. Que, coma, habiéndome encontrado mal de salud, solicito se justifiquen y algo más, ¿ya? Las inasistencias del suscrito y algo más, pero dense cuenta, ya estoy empezando lo que es el cuerpo propiamente, el pedido, de esta manera. Uso la palabra que. Y aprovecho este ejemplo, ya aprovecho este ejemplo para que ustedes me indiquen, ¿no? A ver, más allá de que es solamente una intro del cuerpo que yo podría colocar, ¿qué creen ustedes en cuanto a esta línea, habiéndome encontrado mal de salud? Sobre todo, habiéndome encontrado. ¿Creen ustedes que es apropiado para un documento, habiéndome encontrado? ¿Creen que es apropiado o quizás me propondrían alguna alternativa diferente? Habiéndome encontrado. ¿Será adecuado o podríamos darle alguna corrección? A ver, ya miren, Otinia, María Mari Carmen nos dice encontrándome. Angélica dice no, Mayra no, Jocelyn no. Janet también dice encontrándome. Entonces, miren, eso ya es bastante em, para la polémica, ¿no? Porque eh, habiéndome encontrado o encontrándome, ambas posibilidades no serían adecuadas en el sentido de un documento es un poquito más formal y cuando los otros le ponemos ese pronombre que es el me, es como muy familiar, muy amical. Se puede interpretar como que tú conoces a la persona que va a recibir el documento y puede haber cierta idea de tendencia. Muy bien, entonces sería conveniente una modificación. Justamente Janet
nos dice tercera persona. Claro, en los documentos mayormente la primera persona, yo o sus pronombres, me, mi, conmigo, no es conveniente. ¿Por qué idea? Por la idea de familiaridad que te pueden atribuir, ¿no? Grado de amicalidad, grado de cercanía. Entonces, ¿cómo le propondría a usted, profesor, una variante para su propio ejemplo? Bien, algo más simple. Correcto, me dice que yo empiece con el qué. Entonces, bien, pues voy a empezar con el qué. Y de frente, por motivos de salud, solicito se justifiquen las inasistencias del recurrente. Pero date cuenta, habiéndome encontrado y por motivos de salud. Muy bien. Entonces, esta es un poco más adecuada eh, para lo que es el documento en sí mismo, libre de cargas emotivas, libre de cargas que expresen algún tipo de lazo o relación. Muy bien, eso es lo que también debemos hacer primar en los documentos, ¿sí? A veces pasan X cosas, el documento pasa por diferentes manos, entonces pueden surgir comentarios que no sean pues adecuados, pero se basan en lo que se lee en el documento. Bien, para tenerlo en cuenta, ¿ya? No escribir en primera persona, tratar de hacer un poco más general, más amplio lo que es la forma de proponer, ¿ya? Yo, me, mi, conmigo, no son formas que te puedan ayudar. Bien, luego viene la conclusión, ya parte final del cuerpo, y te dice, se trabajan con algunas fórmulas de cierre. Básicamente una que puede tener variantes en su segunda línea, ¿ya? A ver, en este caso dice, por lo expuesto, bien, por lo expuesto, esto es usual, frecuente, debe estar, por lo expuesto, ya sabes que estás terminando, bien, y a usted pido acceder a lo solicitado. Igualmente, un error que con frecuencia ocurre aquí, ya, un error que con frecuencia ocurre aquí es el siguiente. A usted solicito acceder a lo solicitado, ¿ya? A usted solicito acceder a lo solicitado. Si se dan cuenta, como en la sumilla les mencionaba, solicita dos puntos, solicito, redundancia. Aquí hay algo muy similar. Solicito, solicitado. Por el encuentro de estas palabras, no sería una fórmula adecuada por criterio de redundancia. Por esa razón, ustedes se pueden fijar, mira, en lugar del solicito tengo aquí pido y sí mantengo lo solicitado, el segundo elemento. Entonces, a usted pido acceder a lo solicitado, es un cierre clásico, ¿ya? Ahora, eh, este error, como les digo, es bastante frecuente. A veces inconscientemente por modelo lo leemos y lo colocamos y lo asumimos de esa manera, lo memorizamos y tal cual lo ponemos. Entonces, recuerden, no solicito solicitado, variante, a usted pido acceder a lo solicitado, a usted pido acceder a lo requerido, a lo peticionado, podría ser también. ¿Listo? Pero aquí, ¿ya? Aquí vamos a considerar también algún detalle. Muy bien. A ver, previo, miren, Mari Carmen nos dice suscrita, podría ser. Sí, palabras como suscrito, suscrita, solicitante, bien, recurrente, son palabras que pueden ingresar porque son formales y se refieren a la persona que literalmente confecciona el documento. Bien, suscrito, suscrita, recurrente, solicitante, bien, sí, son válidas dentro del contexto, ¿ya? Por lo antes expuesto, ya más que nada, Janet, ese por lo antes expuesto, mira, se relaciona mucho con este cierre, ¿no? En cierta medida.
y luego ya con esta línea tipo una finalización. Muy bien. Entonces, básicamente en el cuerpo es donde nosotros le indicamos cuál fue el motivo, inasistencias, motivo de salud. Pero ya para cerrar esa idea del cuerpo lo dejamos y para cerrar es básicamente un cliché, un modelo. Siempre por lo expuesto y la parte de abajo, el a usted pido acceder a lo solicitado o como les digo, en lugar de solicitado, poder colocar requerido peticionado. Bien, ahora miren, justamente Lady coloca por aquí, por ser de justicia. Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué razón? Por ser de justicia no está mal, pero vamos en el sentido de la sumilla. Les he mencionado que sumilla es un uso muy tradicional en cuestión de formatos. Por ser de justicia es conforme con esa misma idea. Bien, recuerden que dentro de lo que es parte teórica se les ha mencionado la solicitud está regida por ciertos criterios, disposiciones legales. Bien, entonces, en este caso, ese por ser de justicia, bajo ese principio, ya estaría de más, pero es escritura tradicional. Entonces, para dejar de utilizarlo, vamos al soporte, lo que tú pides está respaldado por leyes. Entonces, por esa razón, ya lo podemos dejar de utilizar. Eso sí es una expresión que ha entrado un poquito en desuso, pero reitero, no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hay personas que se ganan la vida como escribanos y pues su forma de escribir es tradicional, lo siguen usando. Hasta que ya no tengamos escribanos, podríamos recién decir que es una expresión totalmente desusada. Bien, pero todavía se puede encontrar. ¿Ya? Lo recomendable sería ya no utilizarla bajo el criterio de lo que tú pides, ya está conforme a ley. Bien, pido a usted conceder mi petición por ser de justicia. Se puede colocar mm, conceder a mi petición. Más que conceder, podría ser pido a usted acceder a mi petición. Pero recuerden, miren aquí quién está presente. A mí. Entonces ahí debemos ser un poquito más genéricos, como les dije, por la idea de evitar la primera persona. Me, mi, conmigo, yo son palabras que implican primera persona. ¿Ya? Pide usted acceder a mi solicitud, misma intención de trabajo. Incluso, miren, voy a aprovechar esas dos intervenciones, ¿ya? Voy a aprovechar esas dos intervenciones y les voy a aclarar algo aquí sobre esta forma, UD, que debería tener puntito. Igualmente, así, a ver, UD mayúscula, puntito, y también el UD, las dos minúsculas. ¿Ya? Cualquiera de esas variantes, ¿ya? Cualquiera de esas variantes dentro de un documento no son adecuadas. Y es un error bastante frecuente también, ¿sí? En este caso, tener en cuenta, no se abrevia, ¿ya? No se usa abreviatura. E igualmente en el cuerpo, a veces en el cuerpo requerimos algún uso de abreviatura, no se abrevia. ¿Por qué? Formalidad. Nuestro documento debe guardar criterio de formalidad. Bien, palabras como usted, palabra como atentamente, que son recurrentes en documentos, no se deben abreviar. Muy bien, no se deben abreviar. ¿Listo? Entonces, algo que también podemos empezar a corregir. Es muy frecuente, como les digo, ustedes buscan un modelo en internet y les va a salir probablemente abreviado. No se abrevia, ¿ya? No se abrevia. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien con las tres partes del cuerpo, identificación, exposición y conclusión, con las acotaciones también que les estamos mencionando. La principal en esta parte del cuerpo sería tanto en lo que es el propio desarrollo del cuerpo, la exposición y la parte de la conclusión, evitar la primera persona. Razón principal, que no identifiquen sentido de lazo amical o familiar
u otro tipo el documento con respecto a quién nos dirigimos. Muy bien. Ahora, si vamos bien hasta ahí, mira, viene un término, ya es el fin de la solicitud, ¿ya? Ese es el fin de la solicitud y te menciona qué cosa comprende, básicamente, el lugar y la fecha. Bien. Y luego de ello, lo que es la firma, la posfirma. Bien. Aquí también va a entrar un papel muy controversial donde colocarlo. ¿Por qué? Porque te dice, debe ubicarse parte inferior derecha. Es decir, si esta es mi página, lo que me está mencionando, ya firma, posfirma por aquí y la fecha encimita, algo así. Aquí la fecha, aquí la firma. Bien, pero la firma, profesor, le he visto a la izquierda, le he visto también puede ser a veces al centro. Eso depende del modelo, si realmente la institución u organización a la cual diriges la solicitud tiene un modelo, si lo ponen al centro hay que respetarlo. Bien, entonces la posición puede ser variada. Si no hay ninguna posición mediante un formato, entonces lo ponemos esquina inferior lado derecho. Bien, al final se van a dar cuenta del modelo que tenemos para poder presentarles y se puede notar un poquito más agradable en cuanto a presentación final. Bien, entonces esas son las partes que involucran la estructura de una solicitud. Ahora, en cuanto al uso, ya, en cuanto al uso, es uso común dentro de oficinas más allá de que sea un factor público o privado. ¿Sí? Sea una entidad del Estado, sea una entidad particular, privada, vas a presentar solicitudes. Entonces es uso frecuente, común. Bien. Y también te menciona, mira, si es una solicitud de rutina, muchas veces las instituciones, organizaciones, empresas, ¿qué hacen? Tienen formatos previamente elaborados, con los cuales tratan de estandarizar los pedidos que pueden hacer los usuarios, llenando datos exactos, puntuales. Muy bien, estas solicitudes de rutina no son otra cosa que lo que conocemos como FUT. Bien, lo que conocemos como FUT. Eso significa formulario único de trámite. Bien, formulario único de trámite. Son las hojitas que nos pueden dar para llenar datos y realizar X trámites. Por ejemplo, en nuestro país, la SUNAT para pago de tributos se maneja bastante con lo que son formularios, con FUTs. Registros públicos igualmente. En las universidades todavía algunas dependencias de universidades, institutos manejan solicitudes con formato libre, algunas con formato que estén franelógrafos, o también ya lo estandarizan y tienen también su trabajo con solo para marcar y directamente estandarizar, ¿no? Porque cuando se manejan formatos libres, en el entendido que cada persona tiene su formato y no está mal, presentan como que no hay una uniformidad y al final, a la larga, pues eso algún problema genera, ¿no? Porque tienes que leer muy bien, son formatos distintos, tienen mismas partes, pero es cuestión un poquito más de lectura, ¿ya? Entonces, para evitar ello, justamente nace la idea de trabajo con Food, para que todo sea más estandarizado. ¿Bien? ¿Y por ello deja de ser una solicitud, profesor? No, sigue siendo una solicitud, solamente que con un formato particular. Muy bien, entonces, básicamente esos dos usos, uso frecuente y si es de rutina, algo que es un trámite del día a día, un food está para agilizar las cosas. Muy bien. Ahora, miren, aquí le voy a bajar un poquito el zoom de mi pantalla, pero para que aprecien ustedes solamente la distribución de los elementos que se les han mencionado. ¿Sí? Solamente la distribución. Entonces, tenemos por aquí arriba la sumilla o el asunto, el destinatario priorizando el cargo,
El cuerpo, la introducción, la identificación de datos, el cuerpo, la exposición, el cuerpo, conclusión. Compuesto por lo expuesto, y el a usted pide acceder a lo solicitado. Lugar y fecha y la firma. Bien, pero miren, este modelito, así como lo aprecian con esas posiciones, aquí nace la idea de trabajo en las formas de desarrollar los documentos. Les mencioné que habían dos, una llamada bloque extremo, ¿ya? Bloque extremo, y otra llamada modelo semibloque. Cuando tenemos un caso de bloque extremo, digamos, esta es la página y todo lo que tú escribes guarda relación con un margen izquierdo, todo hacia la izquierda, bien, todo hacia tu izquierda. Eso es una intención bloque extremo. Pero cuando trabajas un modelo semibloque, ¿ya? Como pueden ver aquí en este esquemita, nosotros tenemos algunos referentes, digamos, ahí va para mi sumilla, ahí va para mi destinatario, identificación de datos, lo que es cuerpo, lo que es cierre y ya lo que es firma. Si se dan cuenta aquí no está todo pegado a la izquierda. Se puede tener ciertas partes hacia tu lado izquierdo, bien, ciertas partes hacia tu lado izquierdo y algunas otras guardando un punto de referencia parejo para varios elementos. Bien, aquí es donde más dentro del Word hablamos de lo que son sangrías. Bien, dentro de lo que es el Word, lo que son sangrías. ¿Uno es mejor que otro, profesor? No, los dos son válidos. Pero si tenemos conocimientos de Word, entonces sangrías nos ayuda rápidamente a hacer esto. Bien, entonces los dos son modelos, depende de si una institución pide uno u otro. Si no te hacen referencia a alguno de los tipos de bloque, simplemente podrías optar por este con un conocimiento también, herramientas puntuales de Word, sangrías y luego máximo será pues en mayúscula negrita. Muy bien. Ahora, en lo que es la firma o la parte de firma, el lugar y la fecha, me gustaría que ustedes en el chat, ¿ya? Me gustaría que ustedes en el chat me coloquen cómo escribirían la fecha actual, ¿no? ¿Cómo escribirían la fecha actual? Mario, la posfirma, en este caso vienen siendo nombres, apellidos y el DNI de la persona. La firma es la rúbrica, ¿ya? La firma es la rúbrica, nuestro garabato en sí mismo, ¿ya? Pero lo que es posfirma es nuevamente nombres, apellidos de la persona, probablemente acompañados por DNI, ¿ya? O el documento. A ver, Angélica nos dice 27 de junio de 2023, ya es una fecha corta. Josmar dice martes 27 de julio miren, esto quería ver y seguramente lo voy a, en los demás que están escribiendo, también lo voy a volver a observar. Miren, aquí tienen el del y en la que ha puesto Angélica tienen el de. Entonces, vamos a esa parte de análisis, de o del, ¿ya? Vamos a esa parte de análisis de o del. ¿Cuál de los dos, profesor, eh, deviene incorrecto? ¿Ya? ¿Cuál de los dos deviene incorrecto? En este caso, el que utiliza de. El error que muchas veces se presenta, se comete, es cuando delante del año le colocamos del. No va, ¿ya? La contracción no va delante de lo que es el año. Cuando les hago referencia a contracción, el del sale de la combinación de la preposición de más el artículo masculino el, combinados del. No se aplica delante de año. Muy bien. Incluso cuando tú utilizas el Word,
llegas a colocar parte de la fecha y el Word solito te da para autocompletar y te coloca con el D. Bien, y bueno, dándoles una referencia más exacta, a ver, miren, lo voy a poner aquí en esta parte blanquita que tengo. Para mi caso, yo colocaría Arequipa, coma, 27 de junio de 2023 y eso termina en punto. ¿Ya? Así sería para colocarle la fecha. Arequipa, coma, 27 de junio de 2023. Exactamente. No se olviden del punto final. ¿Ya? No se olviden del punto final. ¿Listo? Entonces, haciéndoles una revisión por aquí, justamente el del puede ser recurrente, ya van tres. Ahí ya una fecha de, miren, Franco pone, ¿no? Es menos frecuente, pero sí alguna vez he visto esto, que en la fecha le colocan así. No sería tan adecuado, porque al menos aquí debemos tener la fecha indicando el lugar y explícitamente la fecha puntual. Esta es una fecha, pero más para que, digamos, cuando te recepcionan el documento y lo sellan, ¿no? Lo sellan y adicional te ponen la fecha con el propio sello, el fechador. Entonces, esta es una fecha, pero de fechador, ¿ya? En el caso de los documentos, literalmente debemos hacer la escritura tal cual se les está mencionando, ¿ya? No se olviden evitar el del, ¿ya? No se olviden evitar el del, porque no es aceptado por idea del uso de la contracción. Después, siguiendo el año, no es un uso adecuado. Bien, miren, ahí Ana también acota algo, ¿no? Ana dice el mes en minúsculas, ¿no? Correcto. Por cuestión ortográfica, los meses, los días no llevan inicial mayúscula. Cuestión ortográfica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros colocamos la fecha, simplemente, para mi caso, ¿no? Fue Arequipa, digo para mi caso porque, bueno, es mi lugar de residencia. 27 de junio de 2023. Lo que Ana acota es en base a este uso aquí. ¿Ya? Muchas veces lo van a encontrar con mayúscula, pero no es correcto. ¿Ya? Y reitero por qué, criterio de ortografía. Bien, ¿qué pasa si ponemos mal la fecha? No es que te vayan a rechazar el documento, ojo, no es que te vayan a rechazar, te lo van a aceptar, se les va a pasar, con tal de que lean que es la fecha de hoy o la fecha que está presentando el documento normal, ¿no? De repente yo hice mi documento hoy por la noche, profesor, le puse la fecha de hoy, 27 de junio, pero lo presenté 28. Quizás te pueden decir, pero no concuerda la fecha que le vamos a poner con la fecha que usted tiene. A veces eso es un error, ¿no? Y te dicen, no, tiene que ser la fecha donde literalmente presente y que concuerde. A veces sucede, como les digo, ¿ya? Entonces, quizás ahí, ¿no? Pero por el del, no te hacen problemas, solamente les menciono, es un error y es frecuente, ¿ya? Eso habría que considerar. Bien, entonces, meses, días, siempre en minúsculas. Profesor, pero en un calendario yo veo que es mayúsculas. En un calendario, ¿ya? En un calendario, em, se trata de llamar la atención y las mayúsculas son importancia. Entonces, eso ya es más diseño para un calendario, esa es otra cosa, ¿ya? Ámbito formal, ámbito de la parte de redacción, ahí sí un poquito más estrictos con lo que es reglas de ortografía, ¿ya? Rudy, todas las veces que tengas que colocar la fecha explícitamente como una oración termina en punto, ¿ya? Siempre. La fecha o lugar y la fecha es una oración y las oraciones terminan en punto. Muy bien, entonces no solamente es cuestión de la solicitud, sino en general, ¿ya? En general. Marcos, la parte de la fecha separada con slash o quizás con guiones,
¿ya? Eso es, como les decía, más cuando te recepcionan el documento y le ponen el sello de la oficina que lo recepciona y adicional la fecha, pero en el formato del fechador, ¿ya? Entonces no es muy adecuado, no cumple un criterio de formalidad. Sin embargo, como te digo, alguna vez, si no me equivoco, he visto un modelo que lo tenía de esa manera, ¿bien? Pero no es recomendable, ¿ya? A ver, luego tenemos, ya, Franco dice, el lugar específico o el distrito, depende. ¿Por qué? Depende de dónde vas a presentar el documento, ¿ya? Depende de dónde vas a presentar el documento. Digamos, en Arequipa existe el distrito de Caima, ¿ya? En Arequipa existe el distrito de Caima. Entonces, si yo voy a directamente utilizar mi distrito, podría colocarle, ¿no? Caima, 27 de junio de 2023. Las resoluciones municipales saldrían en ese sentido, ¿no? Considerando el distrito puntualmente, ¿no? Ahora, si es a nivel de la provincia de Arequipa, cambiará y te dirán Arequipa. Entonces, ahí hay que considerar el contexto también. Se puede utilizar ambos, pero hay que contextualizar, ¿no? Si es a nivel, por así decirlo, micro, lo más pequeño, o macro, lo más grande, dependiendo de la distribución también de lo que es lugar geográfico. Bien, ya, en el caso Marcos, meses y días, correcto, por cuestión de uso de mayúsculas, sí puede ser, pero para lo que les indico, estamos basados en lo que es el manual de ortografía o la ortografía de la Real Academia Española, que tuvo algunos cambios radicales a partir del año 2010. Dentro de esos cambios radicales, por ejemplo, la palabra guión, que se solía utilizar con tilde, por un principio de economía lingüística, ya no se lleva o se utiliza la tilde. Bien, entonces ese manual, versiones resumidas, pueden encontrar en internet, ya, porque en sí son, si no me equivoco, 2 tomos, la versión original, ya, pero son las nuevas reglas a partir del año 2010 que empezaron a tener efecto. Bien, pero en el caso meses, días, no, como les digo, no se escriben con mayúscula inicial. Bien, si lo escribes todo con mayúscula, todavía podría pasar. ¿Por qué razón? Un calendario, un horario. Muy bien. Ahora, miren, vamos a ver justamente aquí modelitos. A esto vamos, ¿ya? A esto vamos. Miren, por ejemplo, aquí tengo una escritura más actual, si lo queremos llamar así, donde coloco solicito, ¿sí? Pero, de acuerdo a lo que estamos viendo y haciendo eco a lo que se les ha mencionado, eh, si yo colocase sumilla, justificación de inasistencia, estaría bien. No hay ningún problema, ¿ya? Solamente que, bueno, ahí la mayúscula también, ¿no? Ahora, considerar también como esto es una idea de asunto, muchas veces también se le suele bajar un poquito el tamaño de la fuente. Si toda la fuente que se maneja usualmente se recomienda tamaño de fuente 12, ¿ya? Para los documentos en general, tamaño de fuente 12, esta parte de la sumilla la podemos hacer con un par de puntos menos, 10. Y en mayúscula solo la palabra solicito, depende, hay modelos que proponen esto así como lo están viendo, mayúscula solicito, sumilla y lo demás tipo oración, o le colocan todo en mayúsculas. Pero si es todo en mayúsculas, indirectamente el usar mayúsculas hace que el tamaño de la letra crezca. Por esa razón, solamente una parte, el rótulo principal, y en sí lo que es el asunto, lo podemos trabajar de esta manera. Bien, eso en primera intención. Segunda intención, miren, se les ha mencionado el destinatario, su cargo.
señora coordinadora académica del Instituto Santa María de Arequipa. ¿Sí? Señora coordinadora académica del Instituto Santa María de Arequipa. Muy bien. Si conociera el cargo, profesor, o si conozco el nombre, si conoces el nombre, entonces lo colocas. No hay problema. Y ahí habría que tener cuidado también con esta posición, esta palabra de introducción que es señora o podría ser señor. Eso lo vamos a ver también en el otro modelito. Pero por ahora, tal cual ha mencionado, solicitud es un documento impersonal porque no se dirige literalmente al nombre de la persona, sino a su cargo. Listo. Y luego, miren, aquí está el párrafo de introducción. Los datos. ¿Sí? Gustavo Adolfo Valverde Orihuela, identificado con DNI, bastante expreso, con domicilio en la urbanización León Velarde, Manzana J, Lota 3, distrito de Caima. En mi condición de alumno, esto también, mira, así como un empleado podría dar a conocer, pues, que es empleado a través de su área, la sección en la cual se desempeña, aquí nos damos una idea clara, está en el entorno de un instituto y esta persona, ¿qué cosa es? Es alumno del instituto, especifica su especialidad. Bien, y algo muy, muy importante también que dentro de este bloque lo notamos, después que termina la identificación de datos, coma, ante usted me presento y digo, o podrían utilizar también ante usted me presento y expongo, ¿sí? Igualmente, miren el usted, se les ha mencionado no abreviado, tiene que ser expresamente escrito, ¿listo? Ahora, aquí, si yo les pregunto, quizás hay algo que puedan ustedes decirme, profesor, pero le falta algo, ¿no? Le falta algo. ¿Qué le podría faltar aquí? Ya miren, Carolina lo ha mencionado, ese yo. A ver, no está mal, pero yo les pregunto, si aquí ustedes mirasen yo, coma, ¿no? Bueno, esto sería así, yo, coma. Gustavo Adolfo Alberdi y lo demás. ¿No creen que esto sería redundante? ¿No creen que estamos yendo en contra de esa idea de evitar escribir en primera persona? Porque es lo que les hemos dicho, ¿no? Entonces, mm, actualmente se va directo a los nombres y apellidos, se prescinde del yo, actualmente. Una escritura más moderna, si lo queremos tomar de esa forma. Pero no es que literalmente, no, no le pongas. Eso depende de modelos. Y les digo, porque yo también he tenido que presentar alguna solicitud donde me dieron un formato y en ese formato estaba el yo. Es un clásico. Entonces yo no lo puedo descartar a rajatabla. Recuerden ustedes que si bien hay avance en diferentes campos, tecnología, en el propio uso del lenguaje, eh, los clásicos nunca pasan de moda. Si quizás han escuchado esa frase, un clásico nunca pasa de moda. Entonces, hay ciertas palabritas que todavía se pueden usar y depende mucho de la institución, de la organización. Entonces, si has visto el modelo y te han colocado el yo, hay que usarlo. Si no hay un modelo, entonces simplemente vamos con nuestra solicitud sin el yo, eso igual se entiende. ¿Ya? Claro, si aquí yo pusiera de repente el yo, podríamos también tener el cambio que está mencionando Marcos en apellidos y nombres. Podría ser. Pero si aquí yo no tengo el yo, está bien en este orden. ¿Ya? Si tienes el yo presente, podríamos ver la posibilidad de un cambio. ¿Ya? Podríamos ver la posibilidad del cambio. Miren, Jessica nos dice que en su país se usa bastante el yo. ¿De qué país eres, Jessica?
Eso también influye, ¿no? Digamos, si yo llevo mi modelo a Salvador, probablemente miren mi modelo como raro. ¿Por qué? Porque no tiene ese identificador, ¿no? Probablemente para la norma o la forma de cómo se redactan los documentos allí es un marcador muy distintivo. Entonces, yo como ciudadano peruano voy con un documento, probablemente lo miran y me lo observan, porque yo tendría que adecuarme a lo que en El Salvador se nota, o lo que dice Mario, a lo que en Ecuador también se note. Muy bien, pero ojo, no les digo, no, de todas maneras en Perú no se utiliza, no, no en ningún momento les estoy diciendo eso, ¿no? Les estoy mencionando, hay posibilidades, normativa o forma de escribir tradicional, forma de escribir un poco más actual, entonces depende mucho. Igualmente del país, ¿no? Por ahora, Salvador, Ecuador, nos están dando la intención, incluso Vicky de Venezuela también, que es un marcador bastante distintivo, el yo. Muy bien. Ahora, Marcos, en lo posible sería los dos nombres y los dos apellidos para una identificación más completa. ¿En qué casos también? Para evitar homonimias. Bien, para evitar homonimias. Mara, en cuestión de lo que es tipos de fuente, les he mencionado primero el tamaño, necesariamente un 12, y en cuanto a los tipos de fuente, podemos utilizar dos en el ámbito administrativo, ¿ya? La fuente Times New Roman, ¿ya? Times New Roman, o si no también se suele recurrir a la fuente Arial. Bien, Times New Roman, o si no también se suele recurrir a la fuente Arial. ¿Listo? Claro, Gabriel, mira, este primer modelo que les estoy mostrando es uno donde directamente apuntamos al cargo, pero hay otro más que tienen en la última página y tiene una distribución diferente, si se van a dar cuenta, tiene una distribución diferente, ¿ya? Pero, miren, la próxima clase todavía va a estar pendiente que analicemos un poquito más, pero justamente pueden darse cuenta ustedes, hemos mencionado fundamento teórico, de tal manera que ahora llegamos y lo vemos en práctica. Bien, igualmente en la próxima clase vamos a editar un documento con formatos que podríamos utilizar. Bien, por ahora nos ha ganado un poquito el tiempo, pero así como ustedes están viendo el desarrollo, así también lo vamos a hacer con respecto a los documentos que vienen. En las intervenciones que ustedes puedan tener, en lo posible, tratamos de absolverlas y cosas que podamos aprender, como por ejemplo Ecuador, Salvador, Venezuela, el uso del yo como un distintivo, también nos enriquece a nosotros en cuanto a al manejo, a la presentación, a identificar documentos que de repente no son del entorno neto peruano, ¿no? Entonces, por hoy vamos a llegar hasta ese punto. Está pendiente un poquito más de lectura de estos dos modelitos, si ustedes lo pueden revisar, para poder hacer obvias comparaciones. Muy bien, listo. Entonces, por hoy, agradecerle su participación y los esperamos en la siguiente sesión el día jueves, a la misma hora.